Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de Botánica de la Universidad de La Laguna, y en esta píldora, dentro de la morfología de los espermatófitos, vamos a hablar de las hojas. Las hojas son órganos laterales que brotan del tallo o de las ramas a partir de los primordios foliares. Tienen funciones diversas y crecimiento limitado. Según se van formando a partir de la germinación de la semilla las hojas, tenemos lo que se llama la sucesión foliar y podemos distinguir 5 tipos de hojas. En primer lugar tenemos los cotiledones, que son las hojas que estaban en el embrión, dentro de la semilla, son las primeras que se forman. Luego tenemos los catáfilos, que son hojas muy diminutas, de aspecto membranáceo o de escamas, que son las que cubren las yemas, ya sean yemas foliares, florales, etc. Los nomófilos o nomófilos, hojas propiamente dichas, que son fundamentalmente las que realizan la fotosíntesis, y luego tenemos los isófilos, los que están al principio en la base de las ramificaciones de las flores o de los pedúnculos florales o pedicelos florales, son las brácteas, y las que están próximas a las flores son las que se llaman bracteolas. Y por último tenemos los antofilos, que son las hojas florales, son hojas muy modificadas, que son las que van a constituir la flor. En esta píldora nos vamos a referir fundamentalmente a las hojas propiamente dichas, hojas verdaderas, que son los nomofilos. Hay plantas que carecen de hojas y por tanto reciben el nombre de plantas afilas, no tienen hojas. Se caracterizan porque son aéreas y generalmente tienen forma de lámina, consistencia herbácea, color verde y simetría dorsiventral. Y como función principal es la fotosíntesis, asimilación formación de los carbohidratos o los hidratos de carbono. También es a través de ella donde se realiza la mayor parte de la respiración de la planta, muy intensa en los estomas, y a veces pues las hay de tipo reservante, como ocurre por ejemplo en plantas suculentas. Lo primero que hay que mirar en la planta es cómo están insertas las hojas en los tallos, que es lo que se conoce con el nombre de filotaxis. Las hojas pueden estar dispuestas de manera alterna, es decir, una en cada nudo, y bueno, enfrentadas, formando lo que podríamos decir un ángulo de 180 grados de forma binaria una con la otra. O bien, con lo cual en este caso tenemos dos líneas imaginarias verticales paralelas al eje principal de la planta o del tallo. En el caso de las esparcidas salen también una de cada nudo, pero no están enfrentadas, sino que van saliendo a lo largo del tallo, siguiendo una hélice, y pueden haber pues varios ortósticos o filas paralelas al eje principal. Cuando salen dos hojas por cada nudo, estas suelen estar enfrentadas una a la otra, formando un ángulo de 180 grados, siendo la rama o el tallo la bisectriz de ese ángulo, y se llaman opuestas. Hay casos donde las hojas opuestas están giradas 90 grados la de los nudos adyacentes, tanto el superior o el inferior. Son las que se llaman hojas descusadas, es decir, si las vemos desde arriba, pues parece que tienen aspecto de cruz. Tenemos, por último, las hojas, otro tipo son las hojas verticiladas. Realmente las hojas opuestas son verticilos de 2, pero tienen su denominación específica, y cuando hay más de 2 hojas por nudo se habla de hojas verticiladas. Si son 3, triverticiladas, 4, tetra, o poliverticiladas o pluriverticiladas. A veces también las hojas verticiladas pueden estar giradas formando ángulos y pueden ser decusadas. Hay casos donde los entrenudos son extremadamente cortos y las hojas están muy próximas entre sí, a veces casi no se ve el nudo, se habla de plantas acaules, o se ven, los entrenudos o el tallo, y a veces pues sí se ve una poca porción de tallo, y son las llamadas plantas subacaules. En este caso se dice que las hojas están dispuestas en roseta basal. En una hoja simple distinguimos las siguientes partes:
la vaina, que es simplemente la zona de unión de la hoja con el tallo, es decir, en el nudo del tallo. En unos casos, como ya veremos más adelante, está muy desarrollada y en otros casos simplemente es esa zona de unión. Una especie de corto pedicelo, pedúnculito, que es lo que se llama peciolo, y luego ya tenemos el limbo o la lámina foliar. Hay hojas que carecen de peciolo y entonces se habla de hojas sentadas o sésiles. Aparte de eso, la cara superior del limbo se llama haz, la haz en femenino, y la inferior el en B. También tenemos que distinguir los márgenes, o el margen o los bordes, la base de la hoja, el ápice y la nervadura. Todos los detalles, todas las variaciones que pueden haber en estas partes de la hoja son caracteres de valor o de interés diagnóstico. Puede haber modificaciones de la base de la hoja, como el caso de la vaina propiamente dicha. Es una vaina bien dilatada, como ocurre en muchas plantas, como el caso en algunas plantas, como por ejemplo ocurre en la gramínea. Otras veces esa vaina está modificada en dos apéndices laminares de aspecto foliar, normalmente de morfología distinta a la hoja o a los foliolos de la hoja, que se llaman estípulas. Y también puede ocurrir que esas estípulas estén soldadas una con otra, que tengan un aspecto membranáceo que circunde o que rodee al tallo, es decir, en la zona del nudo, en la zona donde está esa modificación de la base de la hoja, y recibe el nombre de ócrea, y es típica de la familia de las poligonáceas. En el caso de las hojas sésiles o sentadas, estas pueden ser amplexicaules cuando abraza ligeramente la base de la hoja al tallo. Puede ser decurrente, cuando la base, como ven aquí, discurre por el tallo, o pueden ser perfoliadas, es decir, cuando rodea totalmente al tallo. Y luego teníamos las envainantes, que ya nombramos también en el caso anterior, que por supuesto se da por hecho o se sabe que son hojas sésiles o sentadas. En cuanto al ámbito, una característica que hay que tener a la hora de describir una planta es el ámbito, es decir, la morfología de la hoja. Pueden ser aciculares en forma de aguja, pueden ser lineares, es decir, estrechas, pueden tener forma lanceolada, orbicular, elíptica, oblonga. Se dice normalmente es una hoja elíptica donde es más de 2 veces larga que ancha. Oval, cuando es una óvala, obovada y ovada, si tienen forma de huevo. La diferencia está entre obovada y ovada en que la obovada, la parte estrecha está en la base de la hoja, mientras que en la ovada la parte estrecha está en el ápice de la hoja. Lo mismo ocurre con cordiforme y obcordiforme. Cordiforme, las dos tienen forma de corazón, la cordiforme, la parte ancha está en la base, y en la obcordiforme está en el ápice. Flavelada, si tiene forma de abanico; espatulada, si nos recuerda una espátula; reniforme, forma de riñón; palmeada, que nos recuerda la palma de la mano; y las peltadas son hojas de ámbito circular, donde el peciolo está inserto en el centro de la lámina o del limbo. También triangulares, sagitadas, si tiene forma de punta de flecha; astada, cuando tiene la parte apical es más o menos aguda, y la base pues tiene unos apéndices laterales a modo de ala. En cuanto al margen, también tenemos que tener en cuenta si es entero, dentado, aserrado, crenado, es decir, más o menos ondulado, más o menos formando lóbulos, lobulado o espinoso. También dentro del margen un poco dividido, o lobulado o hendido, tenemos una terminología especial en función del grado de profundidad de esas divisiones. Así, si trazamos una línea imaginaria en lo que es medio limbo, si esas divisiones no llegan a la mitad del limbo, se dice que es pignatífido; si llegan a la mitad es pignatipartido; y si lo sobrepasan, llegan incluso al nervio medio o incluso intentan un poco como individualizarse, decimos que el margen es pignatisecto o la hoja es pignatisecta. La misma terminología se aplica a las hojas de tipo palmeadas. Las hay palmatífidas, palmatipartidas y palmatisectas. También hay que tener en cuenta la morfología del ápice de la hoja. Puede ser agudo, acuminado, es decir, cuando se prolonga, una especie de una prolongación puntiaguda; marginado, cuando está algo dividido; escotado, cuando la división es más profunda; redondeado, truncado
obtuso. Vean que este obtuso es puntiagudo, no es lo mismo agudo que obtuso. Esto tiene que ver en función de si trazamos una línea imaginaria y otras líneas imaginarias hacia el extremo del ápice. Si el ángulo es menor de 90 grados se dice que es agudo, y si es mayor de 90 grados es obtuso, independientemente de que sea redondeado o de que sea puntiagudo. También ocurre lo mismo con la base puede ser aguda, atenuada, auriculada, si forma como una especie de aurícula o oreja, cordada, asimétrica o oblicua o redondeada. En cuanto a la nervadura, las hojas sobre todo las hojas lineares o estrechas, pueden ser uninerviadas, tener un solo nervio, o tener varios nervios en disposición paralela, o bien ser una nervación pinnada con un nervio principal, nervios secundarios, incluso terciarios, y a veces puede que los nervios todos sean más o menos iguales, que recuerdan un encaje, se habla de nerviación reticulada, o bien que sea palmeada con varios nervios principales, como si fuesen los dedos de la mano, a partir de los cuales parten pues nervios secundarios, terciarios, etcétera. También hay modificaciones en las hojas, tenemos los zarcillos foliares, que son partes de las hojas o foliolos, en el caso de las hojas compuestas, que veremos posteriormente, que se transforman tienen aspecto filiforme, son estrechas y que sirven para la planta agarrarse al sustrato o al soporte, en el caso de plantas que a lo mejor no son volubles, sino simplemente trepadoras, o incluso las volubles. Las espinas foliares, que pueden ser transformaciones parciales de la hoja o totales, como en este caso, como ocurre en la tubonera, que está transformada completamente en espina. O los filiodios, que son partes del peciolo dilatado, que recuerdan a hojas, pero que son el peciolo de la hoja el que está transformado. Y luego tenemos las hojas carnívoras, que hay distintos tipos, no voy a hablar, aquí tenemos la que tiene forma de cántaro, que son hojas especializadas para atrapar a los insectos, porque la fuente de nitrógeno, estas plantas, aunque realicen la fotosíntesis, la suelen tomar de estos insectos. En el caso de las hojas compuestas es cuando están formadas por varios limbos que reciben el nombre de foliolos. En una hoja compuesta distinguimos la parte central, el eje, que se corresponde con el nervio medio, se llama raquis, y luego tenemos esos pequeños limbos que reciben el nombre de foliolos. Esos foliolos pueden ser pedicelados, entre comillas, se habla de peciólulo para diferenciarlo del peciolo de las hojas simples, o carecer de peciólulo y ser foliolos sentados. Encontramos distintos tipos de hojas compuestas. Las bifoliadas son las que están formadas por 2 foliolos, las trifoliadas por 3 foliolos que salen del ápice del raquis, o las que están dispuestos los foliolos de forma pinnada, es decir, a ambos lados del raquis. Esas se llaman pinnadas. Si el número de foliolos es par, tenemos las paripinnadas, y si el número de foliolos es impar, tenemos las imparipinnadas. También, según el grado de ramificación, pues pueden ser unipinnadas, como las que vimos anteriormente, o bipinnadas, cuando del raquis salen varias divisiones, tripinnadas, incluso palmaticompuestas. Espero que esto les haya sido de utilidad, que les haya gustado, y es un material de apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas multimedia.